Mi hermano exigió que le diera a mi bebé cuando naciera porque él estaba destinado a ser padre de una niña. Necesitas darme a tu bebé cuando nazca, dijo mi hermano Desmond, acorralándome junto al fregadero y cerrando su mano alrededor de mi muñeca como si yo le debiera algo. Pensé que lo había escuchado mal porque se suponía que estábamos celebrando. 10 minutos antes, mi esposo Owen y yo habíamos anunciado que íbamos a tener una niña, y ahora él me decía esto en la cara. «Estás loco, ¿por qué me dices eso?», le pregunté. «Yo estaba destinado a ser papá de una niña», dijo acercándose. «He soñado con eso desde que era niño. Los bailes de padre e hija, llevarla del brazo hasta el altar algún día. Todo eso. Yo no entendía que tenía eso que ver conmigo. Y entonces lo dijo directamente. Me tocó un hijo asqueroso que me arruinó la vida. Lo dijo de la manera en que hablarías de un carro que te arrepientes de haber comprado, no de su propio hijo de 14 años. Ese es tu hijo, Desmond», le dije. Pero no me estaba escuchando. Apretó más su agarre y me miró con esos ojos vacíos y hambrientos. «Tienes esposo. Puedes intentarlo de nuevo», dijo. «¿No lo ves, Dileya? Esto es un milagro. Yo estaba destinado a tener a tu bebé niña». Le quité la mano de mi muñeca. «No te voy a dar a mi hija solo porque odias a tu hijo». Su mandíbula se tensó y pude notar que estaba genuinamente confundido sobre por qué yo no estaba ya asintiendo, aceptando entregarle a mi hija. «Ni siquiera quieres ser madre tanto así». Su voz se quebró. «Yo atesoraría cada segundo con ella, pero tú ni siquiera lloraste cuando te enteraste de que estabas embarazada». Fue entonces cuando Owen apareció en la puerta. Por la mirada de asco en su rostro, pude notar que había escuchado exactamente lo que mi hermano estaba exigiendo. Su expresión se endureció y se puso entre nosotros. «Aléjate de mi esposa». Desmond no se inmutó. «No te metas en esto. Esto es un asunto familiar». «Te vas a ir», dijo Owen con la voz baja y firme, «y nunca más le vas a volver a hablar. ¿Me entiendes?». Desmond lo miró como si fuera un insecto, y luego miró más allá de él, directo a mi vientre. Una sonrisa se le extendió por la cara, lenta y segura. «Puedes decir que no todo lo que quieras», dijo. «Eso no cambia lo que viene». Se dio la vuelta y salió con la confianza de un hombre que ya sabía cómo iba a terminar todo esto. Owen me tomó la mano antes de que pudiera seguirlo. «Tenemos que irnos», dijo. «Ahora mismo», pero negué con la cabeza. Eso es lo que él quiere. Quiere hacer explotar todo y hacer que yo parezca inestable. Si nos vamos ahora, él gana». Owen me miró como si estuviera cometiendo un error, pero no discutió. Volvimos a la sala, y de inmediato supe que Desmond ya había contado una versión retorcida de lo que acababa de pasar. Estaba sentado en el sofá, encorvado hacia mamá, con la cara entre las manos, temblando como si alguien hubiera muerto. Papá estaba junto a la ventana con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, negándose a mirarme. Y el hijo de Desmond, Ren, estaba pegado a la esquina junto al librero, plano contra la pared, como si intentara desaparecer dentro de ella. El único sonido era la respiración entrecortada de mi hermano. No iba a dejar que él controlara esto. «Me acaba de pedir que le dé a mi bebé», dije, lo suficientemente fuerte para que todo el cuarto escuchara. Esas fueron sus palabras exactas. Me acorraló en el fregadero, me agarró la muñeca y me dijo que tenía que entregarle a mi hija cuando naciera. Esperé la conmoción, la indignación, que alguien se volteara hacia Desmond y le preguntara qué le pasaba. Mamá me miró, su rostro estaba tranquilo. «Lo sabemos», dijo. «Él nos contó». «Bien», dije lentamente. «Y creemos que deberías considerarlo». Me reí porque no había manera de que hubiera escuchado eso bien, pero nadie más se reía. Papá seguía mirando por la ventana. Desmond se había quedado callado y me observaba entre los dedos. Hasta Owen se había quedado inmóvil a mi lado. «Lo siento», dije. «¿Creen que debería considerar regalar a mi bebé?» «No regalarla», dijo mamá, como si yo fuera la que estaba siendo dramática. «Solo dejar que Desmond esté más involucrado. Tal vez incluso…». Se detuvo, eligiendo sus palabras como si estuviera cruzando un estanque congelado. «Tal vez incluso dejar que él tome la delantera en criarla. Tú seguirías viéndola. Seguirías siendo su madre, pero Desmond sería su padre principal. Eso es una locura, ¿verdad?». Papá finalmente se volteó de la ventana. Su voz era tranquila, pero había un filo debajo. «Trabajas constantemente. Tú misma dijiste que ni siquiera estabas intentando quedar embarazada. No parecías tan emocionada cuando te enteraste». «Estaba emocionada. Estaba en shock. Hay una diferencia». «Desmond ha querido esto toda su vida», dijo mamá. «Ha leído todos los libros de crianza. Ha tomado clases. Él estaría en casa con ella todos los días mientras tú estás en la oficina. No voy a renunciar a mi trabajo para demostrar que merezco a mi propia hija. ¿Ves? Ese es el problema», dijo papá. «Siempre se trata de ti, lo que tú quieres, lo que tú estás dispuesta a sacrificar. ¿Siquiera has pensado en lo que es mejor para el bebé?». Sentí que había entrado a un universo alterno. Estos eran mis padres, la gente que me crió, parada en esta sala diciéndome que le entregara a mi hija a mi hermano como si fuera un abrigo prestado. «Lo que es mejor para el bebé», dije lentamente, «es ser criada por su verdadera madre, no por alguien que…». Me detuve. Miré a Ren, todavía congelado en la esquina. Estaba mirando la alfombra, pero pude ver sus manos temblando contra sus muslos. «No por alguien que qué», dijo Desmond, incorporándose ahora. La aflicción había desaparecido de su rostro. Su voz salió afilada. «Adelante, termina esa oración. No por alguien que le dice a su propio hijo que es asqueroso
asqueroso. El cuarto quedó en silencio absoluto. La cabeza de Ren se levantó de golpe. Sus ojos se encontraron con los míos por medio segundo. Y vi algo cruzar por su rostro. Sorpresa. Como si no pudiera creer que alguien lo hubiera dicho en voz alta. Eso no, empezó mamá. Lo interrumpí. Justo ahora, en la cocina, me lo dijo en la cara. Llamó a Ren un hijo asqueroso que le arruinó la vida. Esas fueron sus palabras exactas. Y me están diciendo que le dé otro hijo. Miré a Ren de nuevo. Ahora observaba a Desmond, esperando ver cómo lo iba a manejar. Había visto esa mirada antes en otras personas. Es la mirada de alguien a quien le han mentido tantas veces que ha dejado de esperar que alguien le crea. Desmond, dijo papá lentamente. ¿Es eso cierto? Por una fracción de segundo, vi algo cambiar en su rostro. Duda. Tal vez incluso preocupación, como si por una vez no estuviera seguro de qué lado tomar. Desmond también lo vio. Se presionó las palmas de las manos contra los ojos, y sus hombros empezaron a agitarse. Estaba molesto, dijo con la voz quebrándose. No entienden lo que ha sido para mí. 14 años haciendo esto solo. 14 años deseando que las cosas fueran diferentes y viendo a todos los demás conseguir lo que yo quería. Agarró el brazo de mamá. No lo dije en ese sentido. Ren sabe que lo amo. Diles, Ren. Diles que soy un buen padre. Cada cabeza en el cuarto se volteó hacia Ren. Tenía 14 años, y de repente todo el peso del cuarto estaba sobre sus hombros. Observé su rostro pasar por todo eso. Miedo. Agotamiento, algo que parecía esperanza muriendo antes de siquiera terminar de formarse. Es un buen padre, dijo Ren en voz baja. Su voz sonaba plana y ensayada, como si hubiera dicho esa línea 1000 veces. Y así había sido. Podía escucharlas 1000 veces en la manera en que lo dijo. La manera en que uno recita algo en lo que dejó de creer hace años. La manera en que dices la contraseña que hace que el dolor se detenga. No estaba mirando a su padre cuando lo dijo. Estaba mirando el piso, un punto a unos centímetros frente a sus zapatos, y sus manos se habían quedado quietas a sus costados, de la manera en que un animal se queda quieto cuando ha decidido que permanecer perfectamente inmóvil es la única forma de sobrevivir. Quise cruzar el cuarto y ponerme entre ese niño y todos los adultos ahí. Ren, dije suavemente, solo su nombre, tratando de captar su mirada, tratando de decirle sin palabras que no tenía que hacer esto, que había escuchado lo que su padre lo había llamado, que alguien en ese cuarto lo sabía. Casi me miró, lo vi, el parpadeo de sus ojos hacia arriba, el medio segundo de algo. Y entonces mi madre dijo, deja al niño en paz, Dileya, lo estás molestando. Y el momento se cerró como una puerta. Mamá se relajó. El rostro de papá se suavizó. Eso fue todo lo que se necesitó para que el momento de duda se desvaneciera. ¿Ves? Dijo Desmond secándose la cara. Ren entiende. Tenemos nuestros momentos difíciles, pero nos amamos. Algo se retorció con fuerza en mi estómago. Acabas de hacer que mienta por ti. Justo frente a todos nosotros. No está mintiendo, está diciendo la verdad, te tiene miedo. Miré a mis padres. ¿No pueden ver que está parado en la esquina temblando y ustedes actúan como si todo estuviera bien? Las familias son complicadas, dijo mamá. Lo entenderás cuando seas madre. Lo entiendo ahora mismo. Entiendo que están viendo a un niño siendo manipulado en tiempo real y no les importa porque es más fácil creerle a Desmond que admitir que algo está mal. No hables de mi hijo, saltó Desmond. Alguien tiene que hacerlo. Estaba temblando ahora. Lo llamaste asqueroso. Me dijiste que arruinó tu vida y ahora lo estás usando como prueba de que eres una buena persona. ¿Qué tipo de padre hace eso? El tipo que ha estado haciéndolo solo durante 14 años. Desmond se puso de pie. A ti te dieron todo servido. El esposo, la carrera, la bebé niña. ¿Y yo qué tengo? Nada. Ya es suficiente, dijo papá. Su voz era fría, definitiva. Dileya, creo que Owen y tú deberían irse. Con gusto. Agarré mi bolso. Pero les digo ahora mismo, no le voy a dar a mi hija, ni ahora, ni nunca. Mamá se puso de pie. Si sales por esa puerta, habrá consecuencias. ¿Qué consecuencias? Tenemos derechos como abuelos si decidimos que ese bebé no está siendo cuidado adecuadamente. ¿Nos están amenazando?, dijo Owen. Había estado callado. Y su voz seguía siendo tranquila, pero era dura, porque así es como suena. Estamos expresando preocupación, dijo papá. ¿Preocupación? Owen dio un paso adelante. Su hijo acaba de pedir a nuestro bebé. Su otro hijo hizo que un niño mintiera para protegerlo. Y ustedes están preocupados por nosotros. Nadie respondió. Desmond me observaba con esa misma sonrisa fría de la cocina, como si todo estuviera saliendo exactamente como lo había planeado. Terminamos, dije. Miré a Ren una vez más. Me observaba con una mirada que no iba a poder olvidar, como si hubiera estado ahogándose durante años y alguien finalmente lo hubiera notado. Lo siento, le dije. Entonces tomé la mano de Owen y salimos por la puerta. No puedo ni siquiera procesar lo que acaba de pasar. Mi propia madre me miró a los ojos y me preguntó si regalar a mi bebé sería realmente tan malo. Mi padre ni siquiera me miraba, y Desmond se sentó ahí llorando como si él fuera el que estaba siendo atacado. Defendía a su hijo, y de alguna manera yo soy la villana. Ya me cansé de ser la razonable, cansada de explicarme ante gente que ya tomó su decisión. Desmond quería una guerra. Está a punto de descubrir que yo no pierdo. Pensé que estaba lista para lo que fuera que me lanzara.
pasara. Entonces llegué a casa de mi cita con el doctor y encontré la puerta principal abierta de par en par. Corrí adentro y me quedé paralizada. Desmond tenía a Owen inmovilizado contra el respaldo del sofá, un antebrazo cruzado contra su pecho, la otra mano aferrada a su cuello de la camisa. Owen se retorcía debajo de él, tratando de conseguir ventaja y fallando. «Puedes arreglar todo ahora mismo», decía Desmond, con la cara a centímetros de la de Owen. Solo di que sí, no lo pensé. Agarré un puñado del cabello de mi hermano y lo jalé hacia atrás con toda la fuerza que pude. Se sintió como si hubiera estado esperando toda mi vida para hacer eso. Salió volando de encima de Owen y cayó al piso. Por un segundo, solo se quedó ahí, jadeando. Luego me miró hacia arriba. «Bruja». Se levantó a trompicones y vino hacia mí, pero Owen ya estaba de pie, empujándolo hacia atrás. «Él me debe», gritó Desmond, tratando de pasar a Owen, intentando llegar hasta mí. «Me debe una hija. Él hizo una. Puede hacerme una a mí». «Sal», dije. «Sal de mi casa ahora mismo». «¿Qué? ¿Vas a llamar a la policía?» Se rió y salió cortante y equivocado. «¿Y decirles qué? ¿Que tu hermano vino a hablar? ¿Que un viudo afligido se sentó demasiado cerca de tu esposo? ¿A quién crees que van a creer? ¿A la mujer embarazada que cortó a toda su familia? ¿O al pobre padre soltero que solo trata de ser parte de la vida de su sobrina? Van a creerle a la cámara de seguridad», dije. Desmond se quedó paralizado. «¿Qué? La de la esquina. La que ha estado grabando desde que forzaste tu entrada». Su rostro se puso blanco. Estaba mintiendo. No teníamos cámara, pero él no lo sabía. «Estás mintiendo. Averígualo». Durante un largo momento, nadie se movió. Luego, algo cambió detrás de sus ojos. La desesperación se drenó, y algo más frío se deslizó a ocupar su lugar. «Bien», dijo. Su voz sonaba demasiado calmada ahora, demasiado pareja. «¿Quieres jugarlo así? Podemos jugarlo así». Se enderezó la camisa y se alisó el cabello hacia atrás. «Pero esa bebé es mía, Dileya, y de una manera u otra, voy a conseguir lo que merezco». Caminó hacia la puerta. Luego se detuvo y se volteó. «No puedes vigilarlos para siempre». Y luego se fue. Owen se hundió en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Estaba temblando. Me senté junto a él y le puse la mano en la espalda. La adrenalina empezaba a drenarse de mí y podía sentir mis propias manos temblando. Acababa de entrar y encontrar a mi hermano inmovilizando a mi esposo. Esa oración ni siquiera tenía sentido en mi cabeza. Sonaba como una línea de un documental de crímenes, no como mi vida real. Acababa de entrar y encontrar a mi hermano inmovilizando a mi esposo. Esa oración ni siquiera tenía sentido en mi cabeza. Sonaba como una línea de un documental de crímenes, no como mi vida real. «¿Qué pasó aquí?», pregunté con cuidado, asegurándome de que supiera que no lo estaba acusando de nada. No respondió de inmediato. Se quedó ahí con la cara entre las manos, respirando fuerte como si hubiera corrido 1 kilómetro. Le froté círculos lentos en la espalda y esperé. No lo iba a presionar. «Tocó la puerta», finalmente dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Miré por la ventana y vi que era él. No iba a abrir, pero siguió tocando. Siguió diciendo mi nombre. Dijo que solo quería disculparse, que se sentía terrible por la otra noche y que quería arreglar las cosas. Tomó una respiración temblorosa. Abrí la puerta para decirle que se fuera. Eso es todo. Solo para decirle que se fuera, pero pasó empujándome antes de que pudiera detenerlo. Empezó a hablar de cómo tú no entiendes, cómo las hormonas hacen irracionales a las mujeres embarazadas, cómo yo parecía el razonable y tal vez podía ayudarlo. Me miró hacia arriba con los ojos rojos. Se veía tan pequeño en ese momento. Odié a Desmond por hacerlo ver así. Le seguí diciendo que se fuera. Seguía moviéndome hacia mi teléfono para llamarte, pero cada vez que me movía, él se movía conmigo, cortándome el paso, acercándose más. Su voz se quebró, y entonces empezó a hablar de cómo yo había hecho una niña, de cómo eso significaba que tenía algo especial en mí, los genes correctos, y qué desperdicio sería usarlos solo una vez. Se detuvo y se quedó mirando el piso. Sus manos estaban entrelazadas tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. Dijo que tenía a una mujer lista, alguien que lo cargaría. Dijo que todo lo que necesitaba era que yo aceptara que nadie tendría que enterarse nunca. Le dije que no, le dije que se fuera. Tragó saliva con dificultad. Me agarró, puso su brazo contra mi pecho y me empujó sobre el sofá, y no me dejaba levantarme. Soy más grande que él. Debería haber podido quitármelo de encima, pero solo mantuvo su peso sobre mí y seguía diciendo: sí, vas a decir que sí, me lo debes. No podía moverme, no podía llegar a mi teléfono, no sabía qué hacer, no podía mirarme. Estaba mirando la alfombra como si estuviera avergonzado, como si cualquier parte de esto fuera su culpa. Lo atraje hacia mí y lo abracé tan fuerte como pude. «No es tu culpa», dije. «¿Me escuchas? Nada de esto es tu culpa. Nunca debí haber abierto la puerta». Su voz se quebró. No podías haberlo sabido. No podías haber sabido que haría algo así. «Pero la abrí». Su voz se quebró. Lo dejé entrar y él, oye, me eché hacia atrás y le tomé la cara con las manos. Lo hice mirarme. Sus ojos estaban húmedos. «No hiciste nada malo». Él se forzó a entrar. No se quería ir. Te puso las manos encima. Eso es culpa de él, no tuya. ¿Me entiendes? No dijo nada. Solo me miró con una expresión que me hizo pedazos el corazón. «Owen, necesito que me escuches. Esto no es tu culpa. Siento que debería haber podido detenerlo. Te agarró desprevenido. Se abrió paso hablando. Eso es lo que hace. Eso es lo que siempre ha hecho». Le limpié una lágrima de la mejilla con el pulgar. «No eres responsable de lo que te hizo». Enterró la cara en mi hombro y lo sentí temblar contra mí. Mi esposo, la persona más estable que he conocido,
destrozado por mi propio hermano. Lo abracé y lo dejé desmoronarse porque eso era todo lo que podía hacer. Nos quedamos así durante mucho tiempo. No sé cuánto tiempo. Solo lo abracé y lo dejé respirar y traté de darle sentido a lo que había pasado. Mi hermano había inmovilizado a mi esposo y había tratado de presionarlo para que ayudara a hacer un bebé. Seguía dándole vueltas a la oración, tratando de que encajara en la realidad. Desmond siempre había sido difícil, con derecho, dramático, pero esto era algo completamente distinto. Esta era una línea que nunca pensé que cruzaría. ¿Y si iban a hacer esto? ¿Qué más haría? El pensamiento me golpeó como agua helada. Yo llevaba en mi vientre a la bebé de sus sueños y acababa de demostrar que haría cualquier cosa para conseguir lo que quería. Tenemos que hacer algo, dije en voz baja. ¿No podemos simplemente dejarlo pasar? Owen se echó hacia atrás y se secó la cara. Lo escuchaste, ya sabe lo que va a decir. Viudo afligido, hermana embarazada loca. ¿A quién van a creer? Entonces, ¿qué hacemos? Pensé en mis padres, en cómo se habían puesto del lado de Desmond, en cómo me habían amenazado con derechos de abuelos. Si les contaba lo que había pasado, encontrarían la manera de hacerlo mi culpa. Dirían que Owen malinterpretó las cosas. Dirían que Desmond solo estaba emocional. Lo torcerían hasta que yo fuera la villana otra vez. Estábamos solos, sin familia, sin apoyo, solo nosotros contra lo que sea que mi hermano fuera a hacer después. No sé, admití, pero tenemos que estar listos porque él no va a parar. Owen asintió lentamente. Todavía se veía sacudido, pero algo más duro se le estaba asentando en el rostro. Si vuelve aquí, voy a llamar a la policía. No me importa lo que diga, no me importa a quién le crean. No va a volver a poner un pie en esta casa. De acuerdo. Nos quedamos con eso un momento. Entonces Owen dijo lo que ambos estábamos pensando. Todavía tiene una llave. Lo miré. De cuando nos mudamos, cuando ayudó a cargar cajas. Nunca se la pedimos de vuelta. Cambiamos las cerraduras. A la mañana siguiente, vino un cerrajero y cambió todas las cerraduras de la casa, mientras Owen se quedaba parado en la entrada vigilando la calle, como si esperara que mi hermano se materializara de entre los setos. Me dije a mí misma que era suficiente. Una cerradura nueva, una llave nueva, una línea que mi hermano no podría cruzar. Todavía no sabía que una cerradura solo funciona con un hombre que tiene miedo de ser atrapado. Y mi hermano había dejado de tenerle miedo a cualquier cosa. Hice una lista esa noche, sentada en la mesa de la cocina mientras Owen finalmente dormía. Cosas que necesitábamos hacer. Un cerrojo para la puerta del cuarto del bebé. Una bolsa empacada junto a la puerta por si teníamos que irnos rápido. El número del hospital. El número de Priya en cuanto la encontráramos. Escribí hasta que se me acalambró la mano. Y todo el tiempo, una vocecita en el fondo de mi cabeza seguía diciendo lo mismo que Ren había dicho. No va a parar. Nunca va a parar. Nos quedamos sentados ahí en el silencio, tomados de la mano, tratando de entender cómo todo había salido tan mal tan rápido. Seguía pensando en la mirada en el rostro de Desmond cuando se fue. Esa certeza fría, como si ya supiera cómo iba a terminar esto. Mi hermano había inmovilizado a mi esposo para intentar hacerse de una hija. No sabía cómo procesar eso. No estaba segura de que alguna vez lo lograría. Solo nos abrazamos y tratamos de respirar. Una hora después, el timbre volvió a sonar. Owen se puso rígido a mi lado. Si es él, yo reviso. Miré por la mirilla. No era Desmond. Era Ren. Abrí la puerta y ahí estaba, abrazándose a sí mismo, temblando tan fuerte que le castañeteaban los dientes. Tenía los ojos rojos e hinchados y un moretón floreciendo en su pómulo izquierdo, morado oscuro contra su piel. Ren, ¿qué pasó? Trató de hablar, y todo lo que salió fue un pequeño sonido roto. Entra, dije, jalándolo hacia adentro. Ya estás a salvo. Entra. Owen se secó la cara rápido y fue a traerle agua mientras yo lo sentaba en el sofá. No podía dejar de temblar. Cada pocos segundos se estremecía como si se estuviera preparando para un golpe que no llegaba. Tómate tu tiempo, dijo Owen suavemente, entregándole el vaso. Sus propias manos todavía temblaban por lo que le había pasado, pero lo controló. Ya estás bien. Ren tomó una respiración temblorosa. Llegó a casa enojado. Escuché el carro, la forma en que cerró la puerta de golpe. Subí a mi cuarto, pero vino y me encontró. ¿Qué hizo? La mirada de Ren se puso distante. Ya estaba gritando antes de llegar a las escaleras, diciendo que era mi culpa, que todo lo malo en su vida es por mí. Se sorbió la nariz con fuerza. Me agarró del cabello y me arrastró al pasillo. Traté de cubrirme la cara, pero él solo siguió golpeándome. Se tocó el moretón e hizo una mueca. Dijo que si yo simplemente hubiera sido niña, nada de esto estaría pasando. Dijo que ha pasado 14 años mirándome y sintiéndose enfermo. Dijo que mi mamá todavía estaría viva si yo no la hubiera decepcionado tanto que dejó de querer estar aquí. Ren me pateó. Su voz se puso plana, entumecida. Cuando estaba en el piso me pateó en el estómago y me dijo inútil. Luego me agarró del brazo y me aventó por la puerta principal y me dijo que si alguna vez volvía a ver mi cara, haría que me arrepintiera. Me miró con ojos vacíos. No sabía a dónde más ir. Lo atraje hacia un abrazo. Estaba tan flaco, tan pequeño. Te vas a quedar aquí, dije, con nosotros. No vas a volver con él. Va a venir a buscarme. Que venga. Owen se sentó del otro lado de Ren y le puso una mano en el hombro. Ren se estremeció, luego se relajó. Estás a salvo,
dijo. No te va a volver a lastimar. Ren nos miró a ambos. Pude notar que estaba confundido, esperanzado, aterrado de que nada de esto fuera real. Entonces empezó a llorar. No fuerte, solo esas lágrimas silenciosas y agotadas que había estado conteniendo demasiado tiempo. Lo abracé y lo dejé llorar. Este día entero ha sido una pesadilla. Entré a mi propia casa y encontré a mi hermano inmovilizando a mi esposo. Me miró directo a la cara y me dijo que Owen le debía un hijo. Luego se fue a casa y golpeó a su hijo de 14 años hasta que el niño huyó. Y de alguna manera, mis padres todavía piensan que yo soy el problema. Ni siquiera tengo palabras para eso. ¿Qué tipo de persona hace estas cosas? Ya no solo estoy protegiendo a mi bebé, también estoy protegiendo a Ren. Esperen a escuchar lo que Ren me contó. Desmond acaba de perder a la única persona que le quedaba y ni siquiera lo sabe todavía. Ren me contó todo esa noche. Después de que dejó de llorar, después de que Owen le preparó algo de comer, después de que finalmente se calmó el temblor, empezó a hablar. Y una vez que empezó, no pudo parar. ¿Sabes? Solo me puso Ren para poder fingir que yo era niña, dijo en voz baja. Estábamos sentados juntos en el sofá. Owen estaba en la silla frente a nosotros. Lo miré. ¿Qué quieres decir? Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, él estaba tan seguro de que yo iba a ser niña. Tenía el cuarto listo. Paredes rosas, florecitas pintadas por todos lados. Ren se abrazó las rodillas contra el pecho. ¿Y luego? Salí mal. No saliste mal, dijo Owen. Saliste niño. No hay nada de malo en eso. Dile eso a él. Ren casi sonrió, pero no le llegó a los ojos. Me quedó el nombre de todos modos. Le decía a todos que era un nombre unisex, pero yo sé la verdadera razón. Para poder llamarme con un nombre de niña y fingir, al menos un poco, que consiguió lo que quería. Extendí la mano y se la puse en el brazo. ¿Hace cuánto sabes esto? Siempre. Nunca me dejó olvidarlo. La voz de Ren estaba plana. Por eso solía dejarme el cabello largo. Recordé eso. Todos solían decirle a Desmond que dejara que el niño se cortara el cabello, que Ren estaría más cómodo, que los otros niños empezaban a hablar, pero Desmond siempre se negaba. Siempre con la misma excusa. Cada vez que se ponía lo suficientemente corto como para que pareciera niño, me sentaba y lo arreglaba. Lo rizaba, me lo sujetaba con esos clips pequeños, continuó Ren. Decía que era más fácil manejarlo así. Recuerdo los clips, dije suavemente. Sí. Ren se miró las manos. No quería que yo pareciera niño. Owen se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo duró eso? Ren se tocó el cabello. Corto ahora, disparejo, como si él mismo lo hubiera cortado a machetazos. Hasta que tuve 11. Ahí fue cuando empecé a resistirme. De verdad resistirme. Gritando. Encerrándome en el baño. Ya no podía sostenerme quieto. Así que paró. Yo mismo agarré unas tijeras y me lo corté todo una noche. Soltó una pequeña risa amarga. Este es lo más corto que ha estado nunca. 14 años y finalmente se me permite parecer yo mismo. Qué suerte la mía. El sarcasmo era filoso, pero podía escuchar el dolor debajo. Y nadie pudo ayudar, sin importar qué. Una maestra vio los moretones una vez. Él siempre tenía una excusa. Me caí. Estaba jugando brusco. Era un niño difícil. Y todos le creían porque es muy bueno siendo aquel de quien la gente siente lástima. Me miró. ¿Lo viste esta noche? La forma en que volteó todo el cuarto en tu contra. Lo vi, dije asintiendo. Solo no entendía qué tan profundo llegaba. Pensé en todas las reuniones familiares a lo largo de los años. Todas las veces que había visto a Ren sentado en silencio en una esquina. Todas las veces que había notado que algo parecía estar mal. Y me había dicho a mí misma que no era asunto mío. Debía haber dicho algo. Debía haber hecho algo. Llega hasta el fondo, dijo Ren, jalando un hilo suelto del cojín. Solo me dejaba usar lo que él escogía. Colores suaves, suéteres con patrones pequeños, nada con camiones o equipos o nada de lo que a los niños de mi edad les gustaba. Cuando empecé la secundaria, la maestra empezó a hacer preguntas, así que me dejó usar ropa normal para la escuela. Pero en casa, era volver directo a lo mismo. Owen sacudió la cabeza. Y déjame adivinar, usaba esa línea de viudo afligido criando a un hijo difícil solo, que tanto le encanta cada vez que las preguntas se ponían pesadas. Ren se rió. Amargo. Sí, todos constantemente sienten lástima por él. Ese es todo su asunto. Hace que la gente sienta lástima por él y luego consigue lo que quiere. Se detuvo de repente y se miró las manos. No debería estarles contando todo esto. Sigue siendo mi papá. Sé que suena estúpido, pero difícil solo, que tanto le encanta cada vez que las preguntas se ponían pesadas. Ren se rió. Amargo. Sí, todos constantemente sienten lástima por él. Ese es todo su asunto. Hace que la gente sienta lástima por él y luego consigue lo que quiere. Se detuvo de repente y se miró las manos. No debería estarles contando todo esto. Sigue siendo mi papá. Sé que suena estúpido, pero... No suena estúpido, dije. Es tu papá. Claro que tienes sentimientos complicados. Pero Ren, lo que te ha hecho no está bien. Nada de esto está bien. Ren se quedó callado un momento. ¿De verdad me crees? La pregunta era tan pequeña, tan frágil, como si ya se estuviera preparando para que yo dijera que
no. Claro que te creo, porque nadie nunca lo hace. He tratado de decirle a la gente antes y siempre te creo, dije otra vez, más firme esta vez. Cada palabra. Owen se movió de la silla para sentarse del otro lado de Ren. El niño se estremeció, pero no se apartó. Yo también te creo, dijo en voz baja, y sé de lo que es capaz. Me lastimó hoy, lo que me hizo. Se detuvo tensando la mandíbula. No estás solo en esto. Ya no. Ren lo miró con algo parecido al reconocimiento, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que entendía. Solía contarme cosas cuando era pequeño, dijo Ren, con la voz más firme ahora. Cosas que creía porque era mi papá y no sabía nada mejor. ¿Cómo qué? Preguntó Owen. Ren se quedó callado un largo momento. Abrió la boca y la cerró. Luego lo intentó de nuevo. Que se suponía que yo iba a ser niña, que arruiné su vida al nacer mal. Me convenció de que mi mamá murió porque estaba tan decepcionada de mí, que se enfermó por el estrés de tener un hijo que nunca quiso. Ren, le agarré la mano. Eso no es verdad. Nada de eso es verdad. Lo sé ahora. Pero cuando tienes 6 años y tu papá te dice que tu mamá se enfermó y murió por tu culpa, le crees. Le crees durante mucho tiempo. Su voz se quebró en la última palabra y tuvo que parar. Se presionó las palmas contra los ojos y tomó una respiración temblorosa. Tómate tu tiempo, dije suavemente. No tienes que contarnos todo esta noche. No, quiero hacerlo. Necesito hacerlo. Bajó las manos y me miró con los ojos húmedos. He estado guardando esto tanto tiempo. Solo necesito que alguien finalmente lo sepa. El cuarto quedó en silencio. Owen extendió la mano y la puso en el hombro de Ren. Se veía sorprendido, pero no se apartó. Puedes sacarlo todo, dijo Owen con dulzura. Llorar, gritar, hablar todo lo que quieras. Estamos aquí. Por una vez, alguien lo decía en serio. Así que Ren continuó. Hubo una vez, cuando tenía 9 años. Había ahorrado mi mesada y compré una gorra de béisbol de una tienda de segunda mano, azul, con el logo de un equipo. La escondí al fondo de mi closet y solo la usaba cuando él no estaba en casa. Se detuvo. La encontró, me arrastró a la sala y me hizo mirar mientras la cortaba en pedazos con tijeras. Dijo que si alguna vez me volvía a agarrar con cosas de niño, se aseguraría de que me arrepintiera. Las manos de Ren se cerraron en puños. Tenía 9 años. ¿Qué tipo de persona le hace eso a un niño de 9 años por una gorra? Podría acabar con él, dije. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Lo siento, sé que es tu papá, pero de verdad podría acabar con él por hacerte eso. Ren se me quedó mirando. No creo que nadie hubiera estado enojado en su nombre antes. Owen mantuvo la mano en el hombro del niño. Y cuando tenía 10, me corté el cabello corto por primera vez, solo en el baño con tijeras de cocina. La voz de Ren temblaba ahora, pero ya no era tristeza, era enojo. Me encerró afuera en noviembre. Toda la noche estaba en pijama y pensé que me iba a congelar hasta morir. Y en la mañana abrió la puerta y actuó como si nada hubiera pasado, como si me lo hubiera merecido. Ren se envolvió en sus propios brazos, la misma manera en que lo había estado haciendo en la puerta principal una hora antes, como si el frío nunca lo hubiera dejado del todo. Hay más, hay mucho más. Cuando tenía 7 años, me inscribió en una clase de baile, ballet. Había un recital al final del año y me compró un disfraz, esta cosita rígida con falda, y me hizo usarlo en el escenario frente a todos. No quería estar ahí arriba. Me congelé. Solo me quedé parado en medio del piso mientras los otros niños bailaban a mi alrededor, y él estaba en la primera fila grabando, sonriendo como si nada estuviera mal. Le temblaban las manos. Cuando llegamos a casa, no dijo nada. Solo me puso en mi cuarto y apagó la luz y me dejó ahí. Podía escucharlo en la sala viendo el video una y otra vez, y cada vez que lo veía, gritaba algo diferente que había hecho mal. Te veías rígido, te veías huraño, me avergonzaste, siempre me avergonzabas. No dije nada. No podía. Solo mantuve la mano en su brazo y dejé que lo sacara. ¿Y las fotos?, dijo. Hay álbumes enteros. Cada cumpleaños, cada feriado, me hacía sentarme para fotos con lo que fuera que hubiera escogido. Y si no sonreía bien, lo hacíamos de nuevo y de nuevo hasta que lo lograba bien. Hay cientos de fotos mías pareciendo un niño. No estaba sonriendo, porque había descubierto que sonreír era la única manera en que la cámara finalmente se detendría. Las tiene enmarcadas en el pasillo. Se las muestra a las visitas. Este es mi orgullo y alegría, dice. Y todos le dicen qué familia tan hermosa tiene. Ren se rió y no había nada en esa risa. Una familia hermosa, eso es lo que ven. También se llevó a mis amigos. Ren siguió, más callado ahora. Cuando era pequeño, tenía un mejor amigo calle abajo. Solíamos andar en bici, construir fuertes, cosas normales de niños. Desmond decidió que era una mala influencia. Demasiado brusco, demasiado ruidoso. El tipo de niño equivocado para que yo estuviera cerca de él. Les dijo a los padres del niño que yo tenía problemas de conducta y que deberían mantener a su hijo alejado de mí por su propio bien. Inventó toda una historia. No tuve un solo amigo real después de eso, hasta la secundaria. Y para entonces ya había aprendido a no acercarme a nadie, porque a cualquiera que me importara, él encontraba la manera de quitármelo. Así funciona. No solo te lastima, corta todo a tu alrededor hasta que estás solo.
hasta que él es el único que queda. Y luego te dice que él es el único que alguna vez te va a amar. Y después de un tiempo empiezas a creerlo porque no hay nadie más ahí para decirte que es mentira. Me miró con esos ojos vacíos. Esa es la parte que nadie entiende. Los moretones sanan. Es la otra cosa la que no. La soledad. Lo atraje hacia mí antes de que pudiera terminar. Y lo sentí ponerse rígido y luego, lentamente, dejarse ir. Se levantó de golpe y empezó a caminar de un lado a otro. 14 años de esto. Y todos simplemente miraron para otro lado. Maestros, abuela y abuelo. Todos. Estaba temblando de rabia ahora. Pasé toda mi vida pensando que solo tenía que sobrevivir hasta que fuera lo suficientemente grande para irme. Pero, ¿sabes qué? Ya me cansé de estar callado. Siempre ha sido el problema y todos simplemente dejaron que se saliera con la suya. Me sequé los ojos. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando. Me puse de pie y lo atraje hacia un abrazo. Resistió por un segundo, todavía vibrando de enojo, y luego se derrumbó en mí. Nos quedamos ahí parados un largo momento. Podía sentirlo temblar contra mí. Toda esa rabia lentamente drenándose hasta que no quedó nada más que agotamiento. No me vas a mandar de vuelta, ¿verdad? Su voz sonaba amortiguada contra mi hombro, pequeña, asustada. Nunca, lo prometo, te lo prometo. Te vas a quedar aquí con nosotros el tiempo que quieras. Se aferró más fuerte. Hay algo más, Ren dijo contra mi hombro. Algo que necesitas saber sobre tu bebé. Me eché hacia atrás. ¿Qué pasa con ella? Cuando anunciaste que ibas a tener niña, se quedó callado. Probablemente lo notaste. Todos los demás estaban celebrando, pero él solo se quedó ahí sentado mirándote. Asentí. Lo recordaba. Esa noche entró a mi cuarto. No estaba enojado. Esa fue la parte que daba miedo. Siempre estaba enojado. Pero esa noche estaba tranquilo, casi feliz. La mandíbula de Ren se tensó. Dijo, esa es mi segunda oportunidad. Ese bebé va a arreglar todo. ¿Qué significa eso? Owen se enderezó ante eso. Ha estado planeando esto durante meses. Tiene un cuarto de bebé armado en el cuarto de huéspedes. Paredes rosas, una cuna, vestiditos, juguetes, todo. Ren nos miró a ambos. Ya escogió un nombre. Habla de ella como si ya fuera suya. Sentí un frío que me recorrió entera. No va a parar. Ren dijo, nunca va a parar. Ha estado esperando toda su vida por una niña y ahora cree que finalmente va a tener una. No le importa lo que tenga que hacer. Pensé en Desmond inmovilizando a Owen. Pensé en el moretón en la cara de Ren, los años de crueldad, el cuarto rosa esperando en ese cuarto de huéspedes. No la va a tener, dije. Y tampoco te va a tener a ti. Ren me miró. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Se veía exhausto, exprimido. Como si hubiera corrido un maratón. Siempre gana, dijo. Esta vez no. Sacudí la cabeza. Ren no dijo nada. Solo se recostó en mí y cerró los ojos. Owen se acercó y nos envolvió a ambos con los brazos. Nos quedamos ahí parados en el silencio, los tres sosteniéndonos mutuamente. Por primera vez en su vida, Ren no estaba solo, y tampoco lo estábamos nosotros. Esa noche, Ren durmió en nuestro cuarto de huéspedes con la puerta entreabierta, porque dijo que ya no podía dormir en la oscuridad. Me senté en el borde de nuestra cama junto a Owen, tratando de averiguar cómo íbamos a mantenerlos a ambos a salvo de mi hermano. El bebé llegaría en cualquier momento. Pensé que lo peor ya había pasado. Estaba equivocada. Lo peor ni siquiera había empezado. Los papeles llegaron 3 días después. Un hombre con una camisa gris tocó la puerta alrededor del mediodía. Preguntó si yo era Dileya y me puso un sobre en la mano antes de que terminara de decir que sí. Me quedé parada en la entrada y lo leí 2 veces antes de que las palabras tuvieran sentido. Mi hermano había presentado una solicitud de custodia de emergencia de Ren y derechos de visita de abuelos sobre mi hija no nacida, todo en la misma solicitud. Alegaba que Ren había sido sacado ilegalmente de su casa por un pariente con historial de inestabilidad. Alegaba que yo tenía un patrón de acosar a su familia y que había amenazado con interferir en la crianza de su hijo. Alegaba que mi embarazo era de alto riesgo debido a mí, y cito el documento aquí, negativa a aceptar el apoyo familiar. Mis padres habían firmado